Espero que al estar usted escuchando este video, pueda el Espíritu de Dios llegar sobre su vida y posar sobre usted para que pueda usted ser guiado en una manera sobrenatural hacia la verdad que se encuentra precisamente escondida en este libro sagrado llamado la Biblia. En esta ocasión deseo yo iniciar un proyecto que ya de hace tiempo lo ha puesto Dios en mi corazón y en mi mente. Este proyecto surge a través de la necesidad que existe en todos lugares de líderes. La necesidad que existe precisamente en las iglesias de tener gente que se encargue del liderazgo, gente que se encargue de la enseñanza, gente que se encargue del evangelismo. Este video es el inicio de una clase que yo quiero llamar los evangelios. Cuando estamos en el seminario bíblico, tenemos generalmente 2 años consecutivos con la misma clase viendo los 4 evangelios. Yo quiero iniciar este proyecto poniendo a la disposición de cada uno de ustedes lo más esencial que usted va a necesitar para cuando Dios lo llame a usted al liderazgo dentro de la iglesia, cuando Dios lo llame a usted al ministerio, cuando Dios lo llame a usted al evangelismo. Es sumamente importante que nosotros tengamos una idea de lo que tratan los evangelios. Generalmente nosotros nos podemos dar cuenta que mucha gente nos llama iglesias evangélicas. Es precisamente porque los evangelios son tan importantes en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, como lo deben ser también para nuestra vida, que la gente ha sacado, ha sustraído de estos 4 evangelios nuestro nombre, la iglesia evangélica, por el énfasis que le ponemos a los evangelios de Jesucristo. Yo quiero a través de este video poder llevar a todas aquellas personas que están considerando el decirle sí al Señor e ir más allá de sus fuerzas para poder enseñar la palabra de Dios. Quiero hacerlo de la manera más factible para usted. Quiero hacerlo de la manera más sencilla, pero sin tomar en cuenta, con todo el respeto que usted se merece de mi parte, que sea bastante nutritivo y bastante esencial lo que voy a decir. Quiero hacerlo informativo, como también quiero hacerlo profundo para que me entienda usted. Quiero iniciar yo con el Evangelio según San Mateo. Si usted se da cuenta, es el primer Evangelio, es el libro que abre precisamente el Nuevo Testamento. Y tiene como título Mateo. Es el nombre de una persona hebrea. Y generalmente o tradicionalmente muchos eruditos de la palabra creen que este evangelio está asociado con aquel discípulo que Jesús llamó a ser uno de los 12 que lo seguían a él constantemente. Ya usted se va a recordar de aquel discípulo llamado Mateo. Quizás sea importante que en este momento les recuerde yo que aquel discípulo llamado Mateo era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. En los tiempos de Jesús, una persona como aquel discípulo llamado Mateo, que tenía como profesión ser recaudador de impuestos, no era una profesión meramente popular o no era una profesión que al pueblo le agradase que esta persona le recogiera los impuestos. Generalmente Mateo era odiado por el pueblo. Generalmente Mateo lo conocían como un hombre traicionero precisamente porque servía al imperio romano, recaudando y esclavizando y explotando al pueblo de Israel. Pero es debajo de esta atmósfera, debajo de esta carrera, cuando el Señor Jesucristo se aparece a Mateo y lo llama y lo incluye dentro de los 12. Vamos a quedarnos con la idea tradicional de que este libro fue escrito por aquel discípulo llamado Mateo, que aparentemente podía haber tenido la capacidad intelectual para hacerlo, ya que manejaba
aparentemente bien los dos idiomas, tanto como lo que era el arameo de aquel tiempo y también el griego, porque este libro originalmente fue escrito en griego. Recuerde que hay algo muy importante. De el Nuevo Testamento, desde donde inicia hasta donde termina, todos los libros fueron escritos en griego. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Este hombre Mateo, mucha gente piensa que se inspiró en el siguiente evangelio que se llama Marcos. La mayoría de los comentaristas han llegado a la conclusión que el primer evangelio que se redactó fue el de Marcos. Después del de Marcos sigue el de Mateo, después el de Lucas y después el de Juan. Mucha gente piensa que sirvió de inspiración para otros autores el evangelio de Marcos. Pero Mateo, si eso fue una realidad, Mateo al iniciar su evangelio toma otra estrategia. Y esa estrategia lo lleva a ir todavía un poquito más hacia la historia, hacia los principios de Jesús. Si nos podemos dar cuenta, solamente Mateo y Lucas son los que hablan sobre el nacimiento de Jesucristo. Pero Mateo todavía brinca la línea de los otros evangelistas y se concentra todavía un poquito más en lo que es la genealogía de Jesucristo. Y cuando llegamos al versículo 1, Mateo 1:1, está como título en la versión Reina Valera, muy importante que siempre les diga yo de qué Biblia estoy enseñando. En la versión Reina Valera, en el primer capítulo, versículo 1, y como tema dice, la genealogía de Jesucristo. Pero déjenme decirle algo muy importante. Generalmente, no todo mundo tiene la habilidad de entender el por qué este autor inició con la genealogía de Jesucristo. El libro empieza y dice así, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tiene un excelente inicio y más o menos en el versículo 1 nos podemos dar cuenta cuál era la intención de este hombre llamado Mateo de mostrarle al pueblo hebreo, al pueblo israelita, que realmente Jesucristo era el Mesías que estaba esperando. Mateo, desde el inicio de su libro, tiene todo la intención, tiene toda la perspectiva de poder presentar a Jesucristo como el Mesías esperado. Es de suma importancia porque a través de su libro vamos a encontrar constantemente la palabra Cristo, que traducido del hebreo hacia el griego, Cristo significa Mesías. Y en el versículo 1, cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nos podemos dar cuenta la intención del autor. Primeramente, menciona a David. Yo creo que la intención que tenía el escritor Mateo era de decirle al pueblo de Israel, en este hombre llamado Jesús, en el cual yo he conocido, Dios tiene la intención de restaurar el reino de Israel porque se lo prometió a su siervo David. Dese cuenta que el pacto davídico nos da la idea de que vendría un reino eternamente que sería confirmado en la descendencia de David. Y Mateo entra de lleno y le dice al pueblo, este Jesús, este Mesías, es el que viene a cumplir la promesa dada por Dios a el rey David, donde pondría su reino eternamente. Por eso inicia donde le dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando menciona hijo de Abraham, hay la posibilidad, no quiero decir que tengo la razón, pero creo que la intención que tenía el autor Mateo era de decirle al pueblo israelita, no tan solo es hijo de David
y tiene derecho al trono. No tan solo es hijo de David, y es la promesa que se le hizo a David de restaurar el reino y de poner un reino eterno. Pero también es hijo de Abraham. Y recordemos que a Abraham se le dieron una promesa, y en esa promesa se le dijo: hey, Abraham, en tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, la intención total de Mateo al redactar toda la genealogía de Jesús no tan solo era de probar la línea sanguínea que existía desde el principio, desde Adán hasta Jesús, corría la línea sanguínea. Mateo solamente se enfoca de Abraham hacia adelante. Pero todos sabemos que de Abraham hacia atrás, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, la línea sanguínea corre hasta Adán, la línea de los justos. Y inicia dándole ese énfasis. Este es el Mesías que se le prometió a David, y esta es la promesa que se le dio a Abraham de que a través de su simiente serían benditas todas las naciones. Y después de eso inicia y viene el comentarista Mateo, que es el autor de este libro, y viene metiendo todas las genealogías una por una, cada de generación en generación. Así se le va casi la mitad de su primer capítulo. Pero para él es sumamente importante que la gente entienda que este era el Mesías, que este era el Cristo. Quería probarlo, y la única manera de probarle al pueblo de Israel era que le recordara no tan solo las promesas, pero que también les mencionara la genealogía, y que este Mesías llamado Jesús era la promesa cumplida dada al pueblo de Israel por la boca de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Después de eso nos podemos enfocar, ya saliendo de la genealogía, nos podemos enfocar en el versículo 18. Recuerde, estoy iniciando el Evangelio según San Mateo, y ahorita me enfoco en el versículo 18, donde tiene como título la Reina Valera: Nacimiento de Jesucristo. Y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. No lo piensa, no lo duda, simplemente lo asegura con la convicción de que ya había no tan solo investigado, pero también había escuchado el testimonio, quizás también de la misma Madre de Jesús, que quizás lo relataba constantemente entre sus discípulos. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, inicia no con la visitación angelical como lo hace Lucas, pero Mateo se enfoca en el problema que ocasionó a María el haber sido escogida, seleccionada por nuestro Dios para ser la madre del Mesías. Y dice en el versículo 19, dice: José, su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Recuerde, vamos a entender lo que estaba pasando aquí. María había sido desposada para entrar en lazo de matrimonio con José. Generalmente eso, el desposarla, se tomaba quizás algunos meses antes, y él seguía con su vida y luego regresaba hasta el tiempo de las bodas para poder tomar a su esposa. Y se da la situación de que en ese tiempo, en ese lapso, el ángel se aparece a María y le da la anunciación que vemos en el Evangelio según San Lucas. Queda embarazada, y al saber José, cuando viene a visitarla, seguramente se lleva la sorpresa, ¿no? Y al amarla, supongo, dice que no quería difamarla. Y no quería tan solo difamarla, pero también quería protegerla. Y déjame explicarle por qué.
Entonces dice el versículo 19, dice, José su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente, o sea, sin que nadie se diera cuenta. Pero, pero no tan solo era la dignidad, no tan solo era el testimonio de María lo que estaba en peligro. Quizás algunos de nosotros no hemos considerado que también la vida de María estaba en peligro. ¿Por qué? Porque viviendo todavía bajo la ley de Moisés, la ley de Moisés ordenaba el apedrear a todos aquellos que habían cometido un adulterio. Entonces, en esta situación no tan solo estaba de por medio la dignidad de María, pero también podía haber estado de por medio la vida de María y del niño. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, dice, he aquí, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Fíjate más que importante, José, hijo de David, porque hemos de recordar algo mucho, muy importante. José y María, los dos eran descendientes del rey David. O sea, si usted se recuerda, y podemos regresar al Antiguo Testamento, después que el rey Salomón murió, el reino fue dividido. Paz, con su hijo Roboam. Se dividió el reino, 10 tribus del norte y las tribus del sur, que eran 2. Pero Dios cumple la promesa de restaurar no tan solo el reino a través de escoger un Mesías, pero también cumple el lazo de la genealogía de los dos padres de Jesús, nuestro Mesías, María y José, vienen de descendientes directos de cuando el reino se dividió, y es a través de ellos cuando una vez más se une ese reino a través de la genealogía, a través de la persona de Jesús. Y se le aparece el ángel y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué curioso, ¿no? Fíjese nada más, si usted va para el libro de Lucas, ahí el ángel le da las instrucciones también a María y le pondrá su nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero fíjese, también se las da, según Mateo, también las mismas instrucciones que se les da a María, según el Evangelio, según San Lucas, se le da a este varón José. No tan solo le dice que había sido concebido ese Mesías a través del Espíritu Santo, pero también les dice el ángel el nombre que tenía que ponerle. Y también le dice el propósito que vendría a ser este niño, este Mesías para Israel. Versículo 21, la segunda parte dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí hay varias cosas importantes que decidiría yo enmarcar, precisamente nosotros los evangélicos. Cuando nosotros estamos en contra de la doctrina generalmente que se da en la iglesia popular, donde perpetúan la virginidad de María, ¿no? Nosotros estamos conscientes en la iglesia evangélica que lo que la palabra dice exactamente es que José no tocó sexualmente a María hasta después que hubo nacido nuestro Mesías Jesús.
Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo en el primer capítulo y el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Después que nació nuestro Mesías, fue obvio que la relación matrimonial se tenía que consumar. Es bastante importante tratar de mantener los videos cortos, pero más sin embargo hay mucha más enseñanza que podríamos sacar de este capítulo 1. Pero si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algo, algún comentario, por favor déjanos en los comentarios y podemos cada día ir mejorando los videos para que sean mucho más informativos, pero sobre todo la cosa, para que cumplan el propósito de educar a todos aquellos que han sido llamados al ministerio y que necesitan la instrucción. Realmente la Biblia no es difícil, y ahora con toda esta tecnología ha sido mucho más fácil. Es todavía mucho más fácil para usted y para mí el enseñar, y para usted el educarse, para que usted esté listo para la obra de Dios. No se recuerde, en esta clase iniciamos con Mateo capítulo 1, dando la clase de los evangelios, y vamos a ir a través de todos los evangelios para poder darle mayor entendimiento a todas aquellas personas que desean el ministerio. Que Dios me lo bendiga. Recomienda este video. Tiene la intención solamente de informar, de educar a todos aquellos líderes que desean conocer más la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho, y si te gusta este video, compártelo. Amén. Gracias.